Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y entiendo que ya estamos en contacto con Guillermo Moreno. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Un placer hablar con ustedes. Guillermo, lo llamamos por atendiendo a su experiencia en áreas muy sensibles para los argentinos, como tiene que ver con el comercio, en fin, todo lo que tiene que ver con los intercambios y la vida económica de los argentinos. Lo primero que desearía preguntarle, y es con motivo de la actualidad del tema, es por el conflicto que se ha generado con el campo, nuevamente este paro del campo, preguntarle si, como alguien ha dicho alguna vez, la primera vez es una tragedia y la segunda es una farsa, y cómo está viendo este nuevo paro y esta nueva confrontación del campo argentino con el gobierno. Mire, creo que son situaciones distintas. Si bien el único funcionario que actuó en aquel momento y que actúa ahora es el presidente, todos los demás no estamos en el gobierno, ni Lustó, que fue el responsable de la 125, es senador por la capital, yo no estoy en el gobierno, ni tampoco tengo voluntad de estar. El secretario de Agricultura en aquel momento era Urquiza, hoy es un ministro formado y demás, pero no es el que participaba en aquel momento. El único que se repite es Alberto Fernández, ya que creo que están los elementos como para que esto se llegue a buen destino, porque la experiencia la tiene. Claro. Pero me parece que sobre ese tema tenemos que reflexionar quiénes son los actores del campo. Pues si no hablamos del campo, y me parece que si podemos lograr identificar con precisión a los actores, podemos encontrar cierta solución. Primero, un actor sustantivo del campo son los peones rurales, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Sin los peones rurales no hay actividad en el campo. Pero en este caso, para la función de producción del campo son relevantes. En el tema de la distribución de lo producido del campo no es un conflicto. O sea, hoy no hay un conflicto porque los peones rurales estén no trabajando porque quieren incremento salarial. O sea que el tema ese, por ahora, no es un tema que aporte a la resolución del conflicto. Después tenemos los famosos contratistas, sí, que son los dueños de las máquinas y que van y hacen la labor mecanizada. Son como una empresa donde hay alguien que los contrata para trabajar una extensión de tierra determinada. Van con sus equipos y lo hacen. Tampoco parecería que ahí hay algún conflicto, porque no se está discutiendo si tienen que ganar más o tienen que ganar menos. Parecería ser que por ahí no hay un problema. O sea que también los podemos sacar del análisis. Ya sacamos a los peones rurales y sacamos a los contratistas. Muy importantes, porque son los que trabajan, pero no hacen parte del conflicto en sí, por lo que como lo estamos describiendo. Entonces quedan otro actor, un tercer actor, que son los que organizan la producción, que los vamos a llamar productores. Sí. Si es un productor muy pequeño, también hace de peón rural y de contratista. Claro. Pero si es una gran extensión, no hace de peón rural ni hace de contratista, sino que es el que organiza la producción. Y a ese lo vamos a llamar productor. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Hasta ahí se entiende. Y falta un cuarto personaje, que es el dueño de la tierra. Muy bien, que a eso los podemos agrupar en la sociedad rural argentina, y es lo que Perón definía con precisión, la oligarquía nativa. Sí. Los dueños de la tierra. Muy bien. ¿Los dueños de la tierra hacen parte del campo? Sí, hacen parte del campo. ¿Son el campo? No, no son el campo. Son una parte del campo, pero no son el campo. ¿Cuál es la característica que tienen los dueños de esa propiedad? Que tienen un bien que no se amortiza. Eso significa que no pierde valor. Van pasando los años, y el bien tierra no pierde valor. Incrementa Nunca. En casi todos los casos el valor. Muy bien, por lo tanto, al no amortizarse, es, yo diría, el único bien en los balances que no se amortiza. Usted tiene un auto, un camión, un edificio, lo que tenga, se amortiza.
la tierra no. Sin embargo, los dueños de la tierra se llevan, uno no sabe muy bien por qué, se llevan del precio que recibe el productor, se llevan un tercio. O sea, el productor recibe plata por la venta de su producto. Paga los costos totales. Eso significa, dentro de los costos totales antes de alquiler, que le paga a los peones, le paga a los contratistas, compró los insumos, pagó la tasa de interés porque si se endeudó o no, etcétera, todo lo que tiene que ver con la administración del negocio. Paga la logística, en fin, para eso es el que organiza la producción. Pero a su vez tiene que pagar otro tercio al alquiler por el alquiler de la tierra. Y después se lleva un tercio a él. Conclusión. Tenemos 1000 familias en la Pampa Húmeda que de hace más de 100 y pico de años que viven sin trabajar. Porque tienen un título de propiedad, no vamos a entrar en la discusión si bien habido o mal habido, el título de propiedad lo tienen y los peronistas no nos metemos con el título de propiedad. Pero sí permítannos, al menos humildemente, que nos podamos meter a opinar si alguien que no trabaja se tiene que llevar un tercio de lo producido. Porque eso no pasa en ningún lugar del mundo. No pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa. Para solucionar esto en Estados Unidos, que yo no lo deseo para mi país, hubo una tremenda confrontación interna. Sí. Para solucionar esto en Europa, también se solucionó. Participó el rey. Hizo una discusión enorme en Inglaterra sobre el precio de los alimentos, y principios del siglo XX lo resolvió Europa continental. Entonces no hay nadie en Europa o en Estados Unidos o en Inglaterra que viva del alquiler de su tierra como un bacán. Bien, hasta que Argentina no resuelva esto, no hay solución. Por eso lo peor que le pudo haber pasado a la Argentina es que un representante de ese sector social se transformara en presidente, que fue Macri. Así es. Ahora, vos cuando decís resolver, ¿estás planteando una reforma agraria? De ninguna manera. Yo dije con la propiedad no me meto, lo dije con precisión. Los peronistas no nos metemos con el derecho de propiedad, pero permítannos que nos metamos en opinar si lo que te llevas por eso es justo o injusto. Sí. Porque si llegamos a la conclusión que es injusto, no te metes con el derecho de propiedad, porque ese es un tema de los marxistas. Los marxistas son los que se meten con el derecho de propiedad. Los peronistas no nos meten. Igual ahí te quiero decir que hay muchos experimentos y hay muchos formatos de reforma agraria. Bueno, perfecto. Yo no lo estoy diciendo. Si hay, con todo gusto, después me lo mandás. Sí, y hay formatos de reforma agraria que no se meten con el derecho de propiedad. Decís vos. Bueno, en general siempre de una o de otra manera, porque bueno, entonces fruto... no es un diseño peronista. Claro. No. Bueno, entonces en general esas reformas agrarias son de origen marxista o filomarxista. No, porque por ejemplo Estados Unidos después de la guerra hizo una reforma agraria en Japón. No, pero y ahí no había nada de marxista. No hizo ninguna reforma agraria. Lo que introdujo fue el capitalismo moderno en Japón. No, pero en la tierra sí hizo una reforma agraria. Pero no importa, no vamos a hablar. Introdujo las empresas a producir en la tierra. Sí. Y a partir de ahí, porque introdujo el capitalismo moderno, que es lo que yo planteo. Cuando vos introducís el capitalismo moderno, ¿qué hizo Estados Unidos? Introdujo el capitalismo moderno e introdujo la importación de alimentos. Sí, Guillermo. Bien, eso fue lo que hizo el rey en Inglaterra. El rey en Inglaterra, cuando resuelve el debate entre Adam Smith y David Ricardo, lo que hace es importar alimentos baratos. Entonces, lo que hace es destruir a la oligarquía nativa. Ahora, es ilógico en esta situación que vos importes alimentos. Eso sería una decisión de los radicales, no peronistas. ¿Qué tenés que hacer vos? Y decir, mire, muchacho, usted no se puede llevar la que se está llevando de alquiler. No se puede llevar entre 15 y 20 quintales de soja por cada hectárea que usted alquila. La soja da 4.500, 3.000, 6.000 kilos, de acuerdo a más productiva, menos productiva. Usted se está llevando un tercio de eso, es una locura. Llévese el 2%. Cuando vos le decís al oligarca que se va a llevar el 2%, el productor, que es el que paga la retención, recupera todo el esfuerzo de su trabajo. Lo que hay que resolver esto es con unas correctas retenciones y una correcta ley de alquileres.
donde la tierra, el beneficio de la tierra, es para el que la trabaja sin necesidad de que vos avances en el título de propiedad, porque no es necesario. Vos sí lo que podés hacer, porque corresponde al marco legal, es regular el alquiler de la tierra. De la misma manera que Berlín hoy está regulando el precio de los alquileres urbanos, sí. Hoy lo está haciendo Berlín, vos podés regular el alquiler de la tierra de tal manera que el precio de los alimentos, de lo que se produce ahí, cuando vos lo bajás por la aplicación de las retenciones, no perjudiques al productor, sino al oligarca propietario de la tierra. E encima das la posibilidad de que se introduzca el capitalismo moderno. Entonces alguien me puede decir, bueno, y si quieren vender la tierra, hay que la vendan. Lo que tenés que darle es crédito al que la quiera comprar para que la pueda financiar. Ahora, lo que está claro es que en el costo del producto vos no me podés agregar un tercio por alquiler de tierra. Porque entonces es disparatado. Nunca vamos a tener solución. Nunca vamos a tener solución si sigue funcionando, entre comillas, ese campo, con un alquiler de la tierra que se lleva un tercio de lo producido. Exacto. Guillermo, acá mi amigo y compañero de mesa, Daniel Pérez, te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Buenas tardes. Hiciste una diferenciación, ¿no? Hablaste del campo, pero también hiciste mención a la pampa húmeda. Yo sé que vos tenés una diferenciación en ese sentido de separar lo que es el campo, la pampa húmeda con el interior del noroeste, por ejemplo, o del noreste. Claro, ¿en qué se basa esa diferenciación? Y la productividad de la tierra. Nosotros tenemos las tierras más ricas del mundo. En toda la Argentina no, en la pampa húmeda. No es que las tenemos en toda la Argentina. Un campo en Formosa, un campo en Corrientes, un campo en la Patagonia, un campo en Mendoza. Por eso hay oligarcas únicamente a la pampa húmeda. No es que en Mendoza hay gente que vive sin trabajar. Vos te quedás quieto en Mendoza y la naturaleza a los 3 días... te seca. Bueno, y lo mismo te pasa en la Patagonia. Cuando uno dice, no, mire, en realidad es oligarca aquel que tiene mucha... No, momentito. No solo las extensiones, sino la productividad. Yo te doy 5.000 hectáreas en Santa Cruz y vos no tenés nada, ¿está bien? Tenés 5.000 hectáreas, pero claro, tenés $10.000, que yo, $15.000, porque no es que tenés, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, yo te doy a vos 10.000 hectáreas en Venado Tuerto y hace 120 años que vivís sin trabajar. Sí, claramente. Y tirabas manteca al techo. Entonces estamos hablando, pero claro, la pampa húmeda es donde se hace la comida. Se llame soja, se llame verdura, se llame tomate, se llame leche, se llame cerdo, se llame ganado vacuno. Ahí es donde se hace. Entonces vos fijate que tenés un problema muy serio. Porque si vos no ponés retenciones, la soja tiene una rentabilidad tal que me anula todo el resto de las actividades. O tengo que tener la leche con un precio en el mercado interno que me compense que no haga soja y haga leche, con lo cual, y es obvio entonces que voy a tener más del 30% de la población sin tomar leche, porque no puede acceder a ese precio. Te cambio un poquitito de eje, Guillermo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Yo creo que fuiste totalmente claro. Ya estamos claros que Evita tenía razón. Tenemos una raza parasitaria que se llaman oligarcas. Ahora, a diferencia de los marxistas, no nos metemos con el derecho de propiedad. Ese es un tema de otros chicos. Eso está perfecto, pero no. Nosotros, ahora sí déjenme, sin meterme en el derecho de propiedad, que pueda, dentro de la administración de la cosa pública, atendiendo al bien común, decirle, mire muchachos, ustedes no se pueden llevar esto de esta manera porque tienen un bien que no se amortiza. Déjense de embromar. Esa historia del costo de oportunidad que le inventaron los banqueros es mentira. Véndanla, que del otro lado la va a comprar a alguien que le interesa trabajarla, pero que no me va a poner en el costo del producto el alquiler de la tierra. No se meten con el título de propiedad, pero sí con la plusvalía. Bueno, yo no hablo en términos marxistas, ¿viste? Yo hablo en términos peronistas. Yo me meto con la tasa de retorno que le da ese título de propiedad no amortizable. Está bien, está muy claro. Una tasa de retorno sobre un bien amortizable es lógico. Ahora, que yo tengo una tasa de retorno sobre un bien que no se amortiza
porque un banquero me inventó el costo de oportunidad, es ridículo. Le digo, ¿cómo no? Venda el campo, acá tiene el crédito que lo quiera comprar, pero usted que va a producir el campo y ahora es el dueño, así sea de 20.000 hectáreas, no me puede poner en el costo del producto el alquiler del campo, porque cuando yo hablo con Biocati, dueño de la tierra donde hace la leche, me dice, pero yo tengo que poner el costo del alquiler de la tierra, aunque sea mía, porque es un costo de oportunidad. Yo digo que Biocati, que digo que sos vos. Se rió y me terminó dando la razón. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar ese costo de alquiler, que es un tercio de lo que se llevan los tamberos. Un tercio, suponete que son 15 pesos. 5 pesos van para los insumos y todo lo demás, amortización y demás, costos totales. 5 pesos se lo queda él por su trabajo, se levanta todos los días a las 4 de la mañana, ¿por qué no se va a llevar 5 pesos sobre el litro de leche? Ahora, 5 pesos se lleva el dueño del campo, salvo que sea Biocati, que te lleva 10. 5 por tu trabajo y 5 por ser dueño del campo. Bueno, lo que yo estoy diciendo es, no, mire, muchacho, un bien que no se amortiza, esos 5, no, como máximo el 2% del precio de ese campo te podés llevar. Y te dejo el 2%. Basta, no es problema más. Entonces la leche inmediatamente pasa a estar 10 pesos o 10 con chirola, no 15. Sí, y a partir de ahí se ordena. ¿Se entiende? Perfectamente. Bueno, ahora el tema es, ese es el problema que siempre tuvimos los peronistas y lo clarificó Evita y Perón desde hace 70 años, sin necesidad de hablar de plusvalía. ¿Está bien? Y concepto marxista, cosas raras que nadie entiende. Se lee a Perón y la cosa queda clara. Escúchame, nosotros usted no se entiende nada. No te llamamos para polemizar, te llamamos para hacerte algunas preguntas y que vos puedas contestar como te guste. ¿Sí? No, claro. Como te guste. Lo otro que te queríamos preguntar es cómo estás viendo el proceso inflacionario en este momento, porque vos tenés mucha experiencia en eso. En un momento en que están, digamos, sin aumentar las tarifas y los combustibles, y sin embargo hay un proceso inflacionario. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo definirías la inflación en la Argentina? ¿Dónde ves el origen? Mirá, hay múltiples causas. En este caso, si vos tenés una tasa de interés que orilla el 38%, que es lo que paga el Banco Central, al sistema financiero, y cualquier empresa que vaya a endeudarse hoy está de 60 para arriba. Vos imaginate que si una empresa que se endeuda al 60% no aumenta los precios, la tenés fundida a fin de año. Sí, claramente. Bueno, entonces lo primero que tenés que hacer es equilibrar macroeconómicamente la cosa. Alguien que piense que paga el 40% de tasa de interés como paga el Banco Central o el 38% por la LELIQ y que no va a haber inflación, bueno, la contracara de eso que te quedas sin empresa. Si los empresarios le hacen caso a Alberto Fernández en la reunión que tuvo el jueves pasado, y a partir de hoy no aumentan más el precio de los alimentos a fin de año, y sigue esta tasa de interés, a fin de año no tenés ninguna empresa productora de alimentos. Así que el presidente tiene que tener claro esto cuando habla, si no hace un lío bárbaro. Sí, tiene claro, alguien se lo tiene que explicar. Viene bajando la tasa de interés del Banco Central, pero todavía está por las nubes, ¿no? Claro, vos te ahogaste, vos tenés un amigo que se ahogó a 10 metros de profundidad y otro que se ahogó a 2,5 metros de profundidad. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Bueno, estas cosas hay que explicarlas. ¿Está bien? No es un problema de polemizar por polemizar. Es que en realidad en el peronismo está la resolución de estos problemas. Y cuando le ponemos palabras que no se entienden, es como esconder un elefante en un bazar, tener que llenar de elefante. Entonces, parecería ser que ahora el conflicto es con el campo, o sea, con los peones, contratistas, con los productores. No, el conflicto es con los oligarcas, no es con Carvam, ni CRA, ni Federación Agraria. Y tampoco era en el 2015, En el 2015, perdón, en el 2008. En el 2008 el conflicto también eran con los dueños de los campos. Por eso hay que volver a estar atento de por qué cuando el conflicto es con un sector, parece ser que lo que hacemos de este lado es juntarlos a todos. Bueno, en aquel momento el que conducía el conflicto en el 2008, ¿quién era? Del lado del gobierno. ¿Quién lo conducía? ¿Y el presidente actual? Claro, Alberto Fernández. No, el Gustavo fue esa tontería de la resolución. Está bien, mal hecha, técnicamente incorrecta. Bueno, listo. Ya se hizo cargo. Ahora, desde el punto de vista político lo conducía el actual presidente. Bueno, yo que él revisaría por qué tenés un conflicto con un sector del campo muy importante, porque es la sociedad rural,
y después terminás peleándote con todo innecesariamente. Cuando uno de los que te peleas es la Federación Agraria, que nace en el grito de Alcorta, así es, precisamente confrontando por el alquiler de los campos, el precio del alquiler de los campos. Le decían, ustedes nos cobran un precio que no podemos vivir. Ahora así resulta que se te juntan. Bueno, algo ahí no está bien. Es cierto. Bueno, te pregunto también por lo siguiente. Yo no soy el responsable, ya estoy afuera. Antes también estaba afuera, yo no había hecho ni la resolución ni nada. Ahora siempre quedé como que yo le puse las retenciones móviles al petróleo y duraron hasta el 2014 y nunca hubo ningún conflicto. Claro, sí, Así que si hubiesen hecho lo que yo había hecho con el petróleo, con la soja, yo te aseguro que no había ningún conflicto. Pero bueno, viste cómo son estos chicos, Lustó, compañía, bueno, al final terminan siendo radicales. Nunca terminás sabiendo si lo hizo de ignorante o a propósito. Escúchame. Ahora, Alberto Fernández tiene que mirarlo atentamente, porque él es el único que repite, ¿eh? Ninguno de los demás está. Yo no puedo decir ahora es culpa de Lustó, senador por la capital, qué sé yo, si opina de estos temas. Y todos los demás no están. Y Cristina tampoco, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. Por lo tanto, el único que se repite es Alberto Fernández. Y él condujo el conflicto en el 2008 y ahora, bueno, ahora le toca también conducirlo. Y él lo condujo y doy testimonio de esto porque le delegaron la conducción del conflicto, no hay ninguna duda. Él era la cabeza, en ese momento le habían delegado la conducción desde el Poder Ejecutivo a él en este tema. Bueno, después te voy a preguntar un poquito más sobre Alberto. Cuando fracasó se tuvo que ir. Así es, pero después te voy a preguntar un poquito más sobre la perspectiva de este gobierno de Alberto, pero te quería preguntar también si vos ves como un acierto o un error que no haya prácticamente política económica hasta supuestamente resolver el tema de la deuda pública. ¿Cómo lo estás viendo? Y es una tontería. Y yo lo veo a Heller defendiendo esa posición y no lo entiendo, porque yo fui cliente del Banco Credit Corp y cada vez que tenías que ir a pedir un descubierto, te pedían una carpeta. Y la carpeta no solo era la garantía, sino tu plan de negocio. Entonces los tipos te estudiaban a vos y después te decían, ¿sos sujeto de crédito o no sos sujeto de crédito? ¿Estamos de acuerdo? La Totalmente. Bueno, ahora vos querés ser sujeto de crédito sin presentar carpeta. No entiendo. Si Heller lo sabe eso, ¿por qué Heller está diciendo y escribe las cosas que escribe si tiene la experiencia de más de 30 años de banquero y lo que hizo toda la vida él? Pues yo me dijera que Heller, ahora estoy evaluando como técnico de fútbol, si quien sabe de fútbol, fue autoridad de Boca y demás, y hay que felicitarlo porque salieron campeones. No, está en su métier, que es la negociación contra pretendidos banqueros o parecidos, que tienen la misma lógica, los fondos de inversión son iguales. Mirá, si vos querés que yo te renegocie la deuda, explícame cómo es tu plan de negocio. Eso sería para un país la política económica o el modelo de desarrollo. Yo la verdad que no los entiendo. Es incomprensible, porque solamente vos podés hacer una propuesta de pago después que te expliques de dónde vas a sacar la plata y cuánto te va a sobrar. Así es. Bueno, eso se llama modelo de desarrollo. En un negocio, voy a vender de esta manera, voy a producir de esta, voy a cobrar de esta, voy a pagar de esto, esta la tasa, listo. Al banquero le cierra y te presta la plata. Ahora, eso lo sabemos todos en el mercado. Todos. Y si Alberto Fernández no lo sabe, porque su gestión privada fue, en privado, fue fundamentalmente profesor universitario, ¿alguien se lo tiene que explicar? ¿Pero vos atribuís a una ausencia de conocimiento del presidente o a algo distinto por el cual todavía no tenemos un programa económico en la Argentina? Sí, no lo sé. Si hay algo distinto, viola el sentido común. Viola el sentido común. Así que a alguien se lo echó, lo que no puedo decir que está en el astartiz de Alberto saber eso. Pero si no lo sabe, alguien se lo tiene que explicar. Lo que no tiene es una sin razón que vos quieras ser sujeto de crédito sin presentar el plan de negocio. Porque, por eso te pongo el caso de Heller. Sí. Él ejerció la presidencia del Banco Credit Corp durante décadas. Entonces sabe cómo funciona esto. No es un caído del catre que no sabe. O sea, vos lo agarrás a Culfa y vos decís, bueno, Culfa, ¿alguna vez fuiste banquero o no? ¿Alguna vez firmaste cheque de una quincena? No, tampoco, no tengo experiencia de actividad privada. Bueno, listo, esto es así. Pero Heller, por eso lo pongo de ejemplo, fue presidente de un banco del sector privado durante décadas. Sabe cómo funciona la economía en Argentina y en el mundo. ¿A vos se te ocurre ir a pedir un crédito sin presentar una carpeta? No te dejan ni entrar en el banco. Así es. Pero ahora entonces, ¿cómo lo querés hacer ahora? ¿Cómo querés hacer una negociación sin presentar una carpeta?
Bueno, eso nos preguntábamos acá y la verdad que bueno, nunca tuvimos respuesta. Es un disparate. Un disparate. Ahora, es culpa del ministro de Economía que no sabe, que no tiene experiencia del sector privado. Bueno, no sé, el gobierno es de Alberto. Él eligió, o sea que el éxito y el fracaso es de él. Si es exitoso, tenemos a Alberto por 8 años y si fracasa, ¿qué sé? ¿Qué sabemos? Te pregunto por un hecho que está aconteciendo en estos momentos, que es la caída en el precio del barril del petróleo. ¿Cómo estás viendo que eso repercute ya no solo sobre Vaca Muerta, sino en general sobre toda la economía argentina? Mira, lamentablemente empecé el sábado a hablar de este tema cuando vi cómo habían terminado las cosas el viernes. Hasta ese momento había tenido declaraciones de otro enfoque, pero el viernes planteé, y lo vuelvo a plantear seriamente a través de tu programa, lo planteé en un programa de televisión, hay que tener una interacción muy firme y muy específica, a escala mundial, entre dos disciplinas. La disciplina de la salud y la disciplina económica, que hoy no están interactuando. Es necesario crear una comisión importante, de alto nivel, los especialistas de ambas disciplinas, para ponerle coto a esta situación. Cuando podés tener la producción y circulación de bienes y servicios en el mundo, cuando la mayoría de la población es urbana, detenida. Porque las consecuencias de eso son gravísimas. Por ahora es solamente pérdida de valor, que es lo que estás viendo la semana pasada y hoy. Pero si no se para, el problema es que te vas a quedar sin bienes. No es que los bienes están porque están, alguien los produce en la Argentina y a escala global también. Pero no solo que hay que producirlos, sino que tienen que circular. Bueno, hoy está paralizada en vastas zonas del globo la producción y circulación de bienes. Imagínate Italia, su centro neurálgico es el norte, y ahora resulta que hay 16 millones de personas que no pueden entrar ni salir de determinadas zonas. Imagínate China. Ahora, si esto sigue, el puerto de Los Ángeles, la semana pasada, que ya son noticias viejas, están diciendo que la actividad le cayó un 20%. Seguramente para el fin de semana esto va a ser mucho más. Estás hablando de parálisis de la actividad productiva en niveles nunca vistos. Ahora, ¿de qué se va a abastecer la gente y de qué va a vivir? Entonces, por eso se necesita un encuentro de altísimo nivel, que tiene que comenzar por los 3 hombres más relevantes que hoy tiene el mundo, que son Putin, Trump y el Papa. Esto tiene que de alguna manera ordenarse desde ahí. Después se van incorporando los otros, pero y sobre todo el Papa, ¿no? Porque es el que pone ahí lo que hay que poner, que es la voz de lo que no tenemos voz. Guillermo, te va a hacer una pregunta Daniel de Abrantes, que también está en esta mesa. ¿Qué tal? Bueno, no, yo agregaría ese tridente, agregaría al presidente chino, que me parece que también es una voz importante en esta escena mundial. Pero aparte de eso, te quería preguntar por lo siguiente. Sabemos que de las 500 empresas más importantes de la Argentina, el 75% de esas empresas son extranjeras, de capital extranjero. También la población se está descubriendo que la producción de alimentos en gran medida, en algunas áreas el nivel de concentración llega a niveles increíbles, y muchas veces en manos de empresas extranjeras. Te quería preguntar, todo este proceso de extranjerización de las rentas que viene sufriendo la Argentina desde la década del 90, por lo menos a esta parte, ¿cómo entendés que se puede iniciar un proceso de recuperación de estas rentas? Porque obviamente cuando una empresa extranjera produce, pretende llevarse las regalías hacia su lugar de origen, ¿no? Y esto también es parte del problema que tiene la Argentina. Sí, primero, yo no lo incorporo a China porque es uno de los perdedores del nuevo orden internacional, igual que Europa continental. ¿Está bien? No tiene energía, el que le abastece energía es Medio Oriente y no hay plan de negocio posible en Medio Oriente, y el otro es Putin, y Putin se lo vende al precio que quiere. Y China no puede ir a buscar el petróleo en Rusia porque Rusia tiene un desarrollo tecnológico militar superior a China. Entonces, creo que el nuevo orden internacional vamos a una revisión del viejo Yalta. Y pongo al Papa, porque es, a diferencia de la primera Yalta, el único que puede hablar por los pueblos que no tienen voz. Creo que ahí no entra nadie más. No entra nadie más. Por eso no hay que tomar ninguna acción que lastime al Papa.
y menos en tu país, porque no entender cómo se está construyendo el nuevo mundo, que eso tiene que ver con el artículo que escribimos hoy con unos colaboradores en un diario económico. Hay que entender el mundo. Bien, con respecto a las rentas de las, que en este caso sería tasa de ganancia, de las empresas que manufacturan la materia prima y te permiten a vos en su transformación de alimentos que la consumas, el problema es de origen, el problema es el costo de la materia prima. Ahí tenés el problema, y ahí vuelvo a entrar con la oligarquía. Si vos tenés la leche, que el precio que tiene el tambero, un tercio se lo tiene que dar por el alquiler de la tierra, mira ahí el tema, porque eso después cuando lo vas multiplicando es la diferencia que vas a tener. Por eso en nuestro gobierno los alimentos estaban en una proporción justa y razonable con los salarios populares y tenías buen poder adquisitivo. Pero hacíamos mención a decir, mire muchachos, si el trigo yo lo tengo desalineado 30 puntos del precio internacional, mucho más voy a tener desalineado el pan, porque eso se multiplica aguas abajo, ¿se entiende? Sí. Ahora, si yo arranco del precio del trigo a nivel internacional, no tengo alternativa, voy a tener el pan por lo menos como en Europa, si no lo voy a tener más caro por un tema de eficiencia, con lo cual tengo el pan al mismo precio y los salarios a la mitad, y bueno, a los que perjudico son a los trabajadores. Pero eso es muy fácil de resolver, ¿eh? Secretario de Trabajo, de Comercio, cuando trabaja en el margen, es muy sencillo. Lo que no le podés pedir al secretario de Comercio que en un descalabro macroeconómico te ordene los precios. Si vos le das un contexto macroeconómico estable, el trabajo del secretario de Comercio se ve y se ve en el precio de la mercadería. O sea, que ahora no le podés echar la culpa, creo que se llama Paula, ¿no? El apellido español creo que es. No le podés echar la culpa, no echen ninguna culpa. Si vos tenés una tasa de interés para el sector privado de 60 puntos porcentuales para arriba, ¿qué le querés pedir? Que estén los precios tranquilos. Ahora, ¿y por qué tenés esa tasa de interés? Tenés esa tasa de interés porque tenés un desorden en la macroeconomía que tenés que ordenar. ¿Y cuándo la tenés que ordenar? Y como habíamos dicho, ya debería haber arrancado el gobierno de Alberto, del señor Fernández, con equilibrios macroeconómicos. Claro, para eso necesitaba su gobierno de transición. ¿Quién hacía de Duhalde? ¿Cuál fue la virtud de Duhalde? Dejarle a Kirchner una economía sobre la que podías empezar a pararte y desarrollar tu plan. ¿Cuál es el problema que tiene Alberto? Que no tuvo un Duhalde antes. Y entonces ahora, ¿quién hace el trabajo de Duhalde? ¿Alberto? Y no hay alternativa, tiene que ser él. Bueno, que lo haga entonces, pero que lo haga. No que no lo quiera hacer tampoco. Que diga, bueno, señores, soy Duhalde, voy a hacer esto, y el que sigue, a ese va a ser el modelo de desarrollo. Pero entonces que lo haga. Lo que no puede es que sí, que no, que me parece, que no me parece, que me gusta, porque para decir yo quiero y no me dejan, ya tuvo la alianza, ¿se entiende? Sí. Los gobiernos peronistas no vienen a meter excusa, vienen a hacer lo que hay que hacer. Es decir, y aquí va mi última pregunta, por esto que estás diciendo, ¿vos no ves entonces que este gobierno, encabezado por Alberto Fernández en el Poder Ejecutivo, esté haciendo lo que debe hacer? Y eso preanuncia momentos graves para la Argentina. Y mirá, en la medida en que no resuelva los equilibrios macroeconómicos, si vos tenés un déficit fiscal creciente y tenés un déficit del sector externo que me decís, no, pero tengo balanza comercial. Sí, tenés balanza comercial superavitaria, pero tenés un lío en el sector externo que tenés unos, ¿viste? No se llevan las utilidades de las empresas, no podés comprar dólares. No, bueno, muchachos, si tenés todas estas restricciones es porque tenés un problema del sector externo. Entonces tenés superávit comercial anclado en la diferencia a la baja de las importaciones porque tenés recesiva la economía. Si empezás a respirar un poco más rápido, te quedás sin oxígeno porque tenés que importar más y tenés un lío bárbaro. Bueno, entonces, ¿cómo es? Nosotros teníamos un machazo superávit comercial y nadie planteaba desequilibrio del sector externo, y teníamos un machazo superávit fiscal. Y entonces nadie nos podía correr, ni en el mercado de pesos ni en el mercado de dólares. Por eso era necesario un Duhalde, por eso en abril del año pasado empezamos a decir que tenía que haber un gobierno de transición que no se equivocara. Salieron algunos imbéciles a decir que eso era golpista. Bueno, ahora llamalos a los que dijeron que eso era golpista y explicarles cómo sigue. Entonces empiezan a hablar difícil y nadie entiende nada. Y después van a explicar por qué el fracaso. Bueno, yo soy un militante peronista que no me gusta explicar el por qué el fracaso. Esto estuve diciendo el año pasado, pongan un gobierno de transición para que resuelva los equilibrios macroeconómicos. ¿No lo hicieron? Bueno, ok. Ahora
¿quién va a generar los equilibrios macroeconómicos? Y sin equilibrio macroeconómico el gobierno está parado. ¿Qué es lo que te pasa? Porque no hace las designaciones para no gastar plata. Ahora resulta que no gasta plata, el Estado está en obra pública y en otros hechos absolutamente parado, en enero, en febrero, y va a ser en marzo igual, e igual recaudás menos y no te alcanza porque no hay actividad. Así es. Y bueno, y entonces dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, ¿de qué vamos a estar hablando? Ni quiero pensar de acá a 2 años cuando tenga las elecciones de medio término. Porque se supone que tiene que haber una transformación rotunda. Cuando entre un gobierno peronista y no va a ser esa tarjetita para que compre los alimentos, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Ya Alfonsín había hecho la caja pan y tampoco pasó nada. O sea que por ahí no viene la cosa. ¿Está bien? Si está la heladera vacía, un gobierno peronista la llena, va y le da la comida, la primera. Y la segunda, ganátela con tu trabajo. ¿Y cómo te la ganás con tu trabajo? Como dijo el general Perón, gobernar es crear trabajo. Bueno, en el sector privado. Pero bueno, por eso está todo en la doctrina. Y no hace falta utilizar conceptos ni palabras extrañas a nuestra doctrina. Porque en nuestra doctrina están las palabras que nuestro pueblo entiende. No son grupos concentrados, son oligarcas. Los oligarcas consiguen ellos que el resto piense que el problema es del campo. Y el problema son ellos, que son un pedacito del campo. Así es. En términos de patrimonio. El más importante, pero en términos de familia, son 1000 familias. Mirá qué fácil que sería. Qué fácil. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo que hayas participado acá en nuestro programa. Seguramente vamos a volver a conversar si vos estás dispuesto más adelante. Claro, si se supone que esto es para polemizar, que desde ahí arranca el conocimiento. Bien, bien. Bueno, la próxima polemizamos un poquito más. Lo que hacemos es generar conocimiento, claro. Muy bien. Pero cuando yo digo tasa de retorno, es tasa de retorno, si no diría plusvalía. Por eso digo que utilizo las palabras que a mí me gusta utilizar en función de la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, que dice, no nos metemos con el derecho de propiedad, pero sí nos podemos meter con la rentabilidad que eso da. Y muchachos, ustedes los oligarcas se están llevando 1/3 de lo producido y así no tiene solución la Argentina. Sin trabajar, y eso es espantoso. Así es. Bueno, te agradecemos y te mandamos un abrazo. Chao, viejo, gracias. Chao.